Nos hicieron la pregunta sobre si es posible tener el sexo con el diablo, con el demonio, la relación sexual con el demonio. Eso sí es posible o no, en qué sentido. Entonces, si vamos a pensar que pueda existir esa relación entre el ser humano y el demonio, entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Vamos a verlo de diferentes formas. Primero, lamentablemente en las religiones, como en el cristianismo, más que todo, entre los seguidores de estas religiones, tenemos una creencia popular, pero muy potente, incluso ha llegado a la lengua, podemos decir, del pueblo, popular. Dice hijo del demonio. A una persona que cuando le quieren insultar, le dicen, eres un hijo de demonio, eres un hijo de diablo. Y esto tiene un aspecto bien arraigado en la cabeza de esa gente. ¿Cómo puede ser que el diablo venga a tener relación sexual con una persona? ¿Acaso todo es falso o tiene algo que ver con la verdad? Vamos a ver la raíz de ese pensamiento y después vamos a ver la realidad. La raíz, queridos hermanos, es que lamentablemente durante la historia de la iglesia, el diablo ha tomado un rol importante. Quiere decir, la iglesia, tomando las creencias de diferentes partes, uno de los lugares que la iglesia fue a absorber la creencia sobre el diablo era una religión oriental que se llama la religión de Mani. Mani, o su religiosidad se llama maniqueísmo, que tiene sus raíces en el zoroastrianismo. Vamos a ver, entre los zoroastrianos tenemos dos deidades, dos dioses, o mejor dicho, Ahriman y Izad. Izad es Dios bueno, es Dios todopoderoso, el creador, la luz. Ahriman, el demonio, y que son dos poderes paralelos en la tierra. Entonces los zoroastrianos dicen todo lo malo que va en la tierra, la enfermedad, guerra, herida, no sé, cualquier problema, catástrofes, terremoto, es causado por el demonio. Y así lo van a simplificar el concepto teológico del mal. Entonces el diablo es una fuente poderosa, paralela, y es una deidad. Y tiene sus fuerzas, sus poderes, el demonio tiene todo eso. Entonces ya Dios está en otro lado y están siempre luchando, una lucha entre el demonio, rival de Dios sobre la faz de la tierra, y Dios. Entonces eso llegó, ese dualismo, ese politeísmo. Bueno, es que los zoroastrianos dicen no adoramos al demonio, pero sí esto de creer que el demonio tiene tanto poder como el mismísimo Dios, entonces le llevo a creer en dos poderes paralelos. Y siempre al lado de eso existió grupos de la gente que debido a estas creencias falsas fueron a someterse delante de, podemos decir, rituales diabólicos, satánicos, como varias deidades que representaban al demonio. Uno era Moloch, y ese Moloch o Mulak era una deidad y que sacrificaban los hijos para esto. Y esto era muy común, corriente en Mesopotamia, en la tradición sumérica, entre otros. También incluso usted lo puede ver en el libro de los jueces, cuando Jefte ya vuelve de una guerra, dice que voy a sacrificar la primera persona que viene a recibirme. Y esto quiere decir sacrificar al ser humano no tiene sentido porque Dios es Dios de la vida. Dios, el Todopoderoso, no permite matar al inocente, menos sacrificar a un inocente. Eso no va a alegrar a Dios, sino te va a condenar al infierno para toda la eternidad. Pero nosotros lo vemos, la Biblia es afectada por esa creencia, incluso de los poderes malignos. Entonces usted ya ha visto esto, ese dualismo de zoroastrianismo, después llega a maniqueísmo y después llega a cristiandad. Entonces usted va a ver en la cristiandad también dicen el dueño del purgatorio, el dueño del infierno es el demonio.
Entonces le van a dar poderes milagrosos, como que puede tener el poder de poseer a una persona en contra de su voluntad, una cosa que totalmente es falso. Y entonces incluso se va a hablar, y esto no está en la Biblia, generalmente en algunos libros apócrifos y en otros libros, que habla de que el diablo o, no sé, personas malignas como ángeles caídos, entre otras cosas, vienen a tener hijos con el ser humano. Eso está en la tradición oral judaica, en la tradición oral cristiana y en la literatura, bastante, en las películas que está montonazo. Que el diablo haya tenido hijo o un ángel caído al diablo le van a llamar Lucifer, ángel caído. Ellos no dicen que es de Jinn, que es otra especie totalmente diferente que los ángeles. Que en otros videos lo hemos explicado. Busca qué es el demonio, ya lo hemos explicado. Entonces dicen Lucifer es un ángel caído, entre otros ángeles caídos tienen poderes así. Y entonces, como por ejemplo en el libro de Enoch, usted va a ver que se habla de los ángeles caídos que han casado con las hijas hermosas de Adán. Entonces ahí engendraron los gigantes, a los Nefilim, entre otras cosas de tontería bastante absurdas. Y como en algunas tradiciones judaicas que habla de una supuesta mujer diabólica, Lilith, que ese Lilith es una mujer provocando a Adán. Entonces supuestamente es la primera esposa de Adán, iba a tener hijos, que es decir, entonces en una parte es Adán, en otra parte es Lilith, y las hijas van a ser Lilim, no sé qué, son prostitutas, son provocadas al diablo, cosas tonterías. Entonces usted va a ver esto muy afectado en nuestra sociedad. Hasta hoy en día algunos piensan que Caín, el hijo malandro de Adán, se casó con una hija del diablo, no sé qué, que el diablo puede poseer a una mujer, que no se puede dejar hijo a una persona. Entonces ya eso está muy arraigado en la tradición de la gente, que piensa si se puede tener el sexo con el diablo y todo eso. Eso sí existe, lamentablemente existe, y eso va a afectar a mucha gente. Entonces vamos a ver la raíz y después vamos a ver la realidad. La raíz de todo eso, queridos hermanos, hemos dicho, en parte es de zoroastrianismo, en otra parte el terreno ha sido preparado por las religiones griegas y después romanas, que la iglesia también es romana, en parte es oriental, en parte es romana, bizantina. Entonces usted va a ver dentro de las deidades romanas muchos semidioses griegos. Usted busca semidioses, que eso habla de los dioses diferentes, deidades malvadas y deidades buenas que se casaron, o mejor dicho, violaron a las mujeres de la tierra, o entre ellos. Entonces de ahí sale el concepto de hijo de Dios, la madre de Dios, no sé, hija de Dios, Dios Padre. Todos esos conceptos son de esto. Y nunca los profetas de Dios van a creer en estas cosas falsas de politeísmo. Pero lamentablemente la iglesia, cuando se romanizó y ellos absorbieron toda la cultura romana, tanto como los templos romanos se convirtieron como lugar de culto de los nuevos cristianos a partir del concilio de Nicea de 325. Usted puede ver este concepto de semidioses, te lo recomiendo para que entiendas este concepto de cómo puede ser tantas cosas. Y esa descripción generalmente dicen los semidioses son el resultado de una relación que había entre un dios y un humano, debido a que estos niños son mitad dioses, tienen reflejos muy buenos y una afinidad por el griego o latín, además de tener poderes dentro del reino de su padre. Lo mismo que Pablo, que era un conocedor de la cultura y religión romana, quiso desviar las enseñanzas de Santísimo Jesús llevándolo por el politeísmo romano, diciendo que Jesús en parte tiene el poder de Dios para, podemos decir, pagar el pecado, en otra parte es el ser humano para sufrir como un ser humano, para pagar
porque el ser humano debe pagar el pecado. Cosas tonterías que Pablo lo va a inventar por primera vez, que nunca Jesús habla de eso. Entonces, dentro de estos semidioses hay montonazos personalidades que yo a algunos les voy a mencionar para que tengan una idea. Por ejemplo, en la mitología griega hay un tal que se llama Ares, en griego antiguo, ¿sí? Que es un hijo de Zeus y Hera es el dios olímpico de la guerra, por ejemplo. Y entre otros dioses de Olimpio, que usted va a ver que generalmente esos son de mitología romana, Zeus, hijo menor del titán Cronos y de la titanid Rea. Es el dios del cielo y el rey de los dioses de los hombres. Se simboliza con el águila, la marca que está de Pentágono de militares de Estados Unidos, y el rey y el cetro Cronos se hace el poder matando a su padre Urano en conspiración con Gea. Un montonazo de historias de tonterías. Poseidón, hijo de Titán Cronos y de la titanide Rea, hermano de Zeus, es el dios del mar. Era hija de Titán Cronos y de la titana Rea, hermana y esposa legítima de Zeus. Entonces, Zeus en una parte tiene esposas legítimas, en otra parte está fornicando. ¡Qué locura de dioses! Es la reina de los dioses y de los hombres, protectora del matrimonio. Se simboliza con el pavo real y la corona. Fue conocida por su naturaleza celosa y vengativa, porque las infidelidades de su esposo Zeus significaban para ella verdaderamente insultos. Por eso perseguía a las amantes y los descendientes extramatrimoniales de Dios Zeus. Demeter, hija de Titán Cronos y de la titana Rea, hermana y esposa ocasional de Zeus, que es decir, fornicada. Es la diosa de la agricultura, se simbolizaba con la amapola. Hestia es la primera hija de Titán con no sé qué. Entonces, la lista más larga de estos, usted lo puede encontrar en internet, está bastante, te lo enseñan, todas esas de tonterías, te lo enseñan todo, pero lo que sirve para tu vida no te lo van a enseñar. Usted puede buscar nombres, yo aquí tengo la lista, solo les voy a leer lista. Por ejemplo, Dioniso posiblemente es símbolo que más lejos llegó, ya que consiguió ser uno de los 12 olímpicos, un grupo formado por los dioses más importantes de toda la mitología griega. Dioniso era hijo de Zeus y de Semele, siendo el dios del vino y de la fertilidad, y uno de los dioses más queridos por los griegos. Heracles, sin lugar a dudas, el semidios más representado por la cultura popular, siendo considerado por mucho como el más famoso de todos. Heracles era un héroe griego nacido de Zeus y Alcmena, el cual realizó 12 grandes trabajos. Perseo, otro de los grandes héroes griegos. Entonces, mira, los griegos cuando viene una persona con mucho poder decían es semidios, porque tiene mucho poder. Entonces, era muy fácil para los romanos aceptar tonterías de Pablo cuando va a decir que Jesús es un semidios, porque vieron milagros de Jesús. Entonces dicen, mira, esos milagros de revivir a los muertos, curar a los enfermos, incurable, todo eso. Entonces fácilmente Pablo pudo difundir esa idea falsa entre los romanos para desviar el camino de Jesús. Otro dios se llamaba Pan. No se sabe con certeza cuál era el padre de este semidios. Era un hijo bastardo. Pero algunas fuentes le colocan como hijo de Zeus. Bueno, prácticamente cuando no hay un Dios Padre, entonces el Dios Padre. Cuando el querido hermano dice Dios Padre, ya prácticamente estás volviendo al politeísmo romano, siendo un madre Ibris o Calismo. Pan era el semidios de los pastores, los rebaños, la naturaleza salvaje, la sexualidad masculina, siendo muy respetado en ciudades como Arcadia. Seto y Anfión, estos
gemelos eran hijos de Zeus y Antíope. No sé, Orfeo, existen bastante descripción sobre el origen de Orfeo, pero la mayoría parte de las fuentes hablan de él como descendiente de Apolo y la ninfa Calíope. Se dice que era el mejor músico de la antigua Grecia. Cicno, existen muchos semidioses a los que se llama Cicno, pero en este caso nos referimos al hijo de Apolo y Tiria. Belerofonte, Hipólita, Teseo. Dios mío, una lista que ya no tiene fin de tantos caprichos de tonterías. Yo solo les recité algunos nombres para que tengan una idea de dónde viene todo eso. Entonces ya, debido a que ellos creían en el politeísmo de dioses diferentes, o cuando llega eso a la cultura judía cristiana, hablan de, no sé, ángeles caídos o cualquier otra cosa, y ahí inventan historias que cuando van a encontrar a alguien con un poder, le dicen semidios, o que ya es una persona que es malvada porque es de diablo y cosas de este estilo. Eso ya está. Bueno, ya hemos sabido el origen, qué es esa creencia y qué es el origen. Entonces, también hay que tener en cuenta cada vez que los hijos de Israel en su historia tuvieron algún enemigo y que no querían luchar en contra de ellos o por alguna explicación querían presentar excusa de su cobardía. Tanto el Sagrado Corán lo explica cuando Moisés les pidió a los hijos de Israel que vamos a luchar en contra de los cananeos. Entonces, ellos lo van a explicar en el Sagrado Corán. Dice, Enna fiha qaumun jabbarin. Ahí está un grupo de los poderosos. En la Biblia lo describe como gigantes, poderosos. Entonces, de ahí viene a traer mucha tradición, que ellos sí son vamos a volver la misma historia, que son hijos de hijas hermosas de Adán con ángeles caídos guardianes, que hemos dicho en el libro de Enoch, lo dicen Nefilim y los gigantes y todo eso. Entonces, quiere decir los hijos de Israel, para justificar su cobardía, empezaron a inventar esa mitología, debido a que eso tenía sus raíces en todo ese territorio. La gente conocía a semidioses, entonces ellos dijeron, mira, ¿sabe? Nuestra cobardía no es porque somos cobardes y que queremos traicionar al profeta Moisés. Es que si no vamos a la lucha, es que ellos son súper gigantes. Bueno, una persona más poderosa, sí puede ser, pero súper gigante, cosa, tontería hizo. Entonces el Sagrado Corán dice, no. El Sagrado Corán dice, ellos eran cobardes. Y así querían presentar excusas para no ir a la lucha al lado de Moisés. No estaban dispuestos para dar la vida en la causa de Dios. Por eso recibieron la maldición. Muy bien. Entonces ya hemos sabido prácticamente lo que se dice. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Acaso el diablo puede venir a tener sexo con un ser humano? ¿A tener un cuerpo material? ¿O que su cuerpo se transforme en un cuerpo material? Femenina o masculina y que puede tener hijo. Incluso hay algunos que dicen, ay, mira, en el Sagrado Corán también tenemos una ley que dice lo mismo. Entonces decimos, ¿dónde dice el Sagrado Corán? Sí, está en el Sagrado Corán. Bueno, dime, en el Sagrado Corán, capítulo 17, Surat al-Isra, aleya 64. Muy bien, dime la aleya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Cuando el diablo se pone rebelde, Dios lo va a expulsar del cielo. Entonces, Dios, cuando lo va a expulsar, Dios le dice, vete. El diablo dice, yo voy a hacer que todos sean rebeldes en contra de ti. Es como una forma que el diablo está expresando su maldad en contra de Dios. Dios dice, haga lo que querrás. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Ahuyenta con tu voz a todos los que puedas. Ahuyentar, ¿qué significa? Ahuyentar
del lado de Dios. Quiere decir, la gente quiere volver hacia Dios y el diablo los ahuyenta. Es una forma que el diablo lo hace, hacer que la gente tenga miedo de Dios y tomar a Dios misericordioso, clemente, justo, como un Dios malvado. Quiere decir, el diablo, todos los caracteres que él mismo tiene, lo pone en lugar de Dios. Y hoy en día en Occidente dice Dios de la ley, Dios de la venganza. Y piensan que Dios, ¿por qué ha prohibido, no sé, tantas cosas de perversión, de lujuria? Es que Dios no quiso que gocemos. Mentira. Es que usted va a ver durante el Renacimiento europeo, mucha literatura que cuando hablan de Dios, hablan a un Dios que es el rival del ser humano. Entonces, cuando los que van a optar por el humanismo dicen, ese Dios no busca nuestro interés, no busca nuestra perfección, así que vamos a eliminar a Dios de nuestra vida y optamos por el secularismo, por el laicismo, porque consideraron que ese Dios es el malvado. Ellos, quiere decir, aceptaron esta tentación del diablo, tomando a Dios como el rival del ser humano, en lugar de tomarlo como el misericordioso que es. Entonces, primero es que Dios dice, diablo, vaya a ahuyentar a esos débiles que se alejen de Dios, porque ellos hacen caso al diablo, se alejarán a Dios, pintando a Dios como un Dios malvado. وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, con todo tu ejército atraiga a ellos y atácales con tu caballería, con tu infantería, y que vaya a traer a ellos, atáquelos y que lo integres a tu ejército. Y ahora es la palabra donde los que dicen, ay, mira, diablo puede ser socio de los seres humanos. Dice, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, y sea socio de ellos en los bienes y en los hijos. Asociate a ellos en las haciendas, en los bienes y en los hijos. ¿Cuándo el diablo va a ser socio de una persona en su hijo? Incluso hay narraciones que lo explica de esa forma, que nosotros decimos, eso son metafóricas, pero escucha la narración. Dice, cuando un hombre empieza a tener relación con una mujer de una forma ilegítima, o el hombre cuando está teniendo relación está pensando en otra mujer, o la mujer está pensando en otro hombre, quiere decir, de una forma esa relación es sucia. O lo hace sin Bismillah, sin en el nombre de Dios. Quiere decir, cuando usted quiere entrar en el sexo, debe recordar a Dios que lo que estás haciendo es perfecto, es en el camino de Dios. No debe ser en el camino del diablo. Entonces, cuando uno hace el sexo sucio, así lo vamos a titular, entonces dice, junto con el pene del hombre, el diablo pone su pene. El diablo pone su pene y ahí va a poner el hijo. Vamos a ver, ¿esto qué significado tiene? Vamos, en el mundo real, ¿qué significado tiene? Que sea socio de ese hombre en sus hijos y en sus bienes. وَعِدْهُمْ, entonces empieza a prometérselos las mentiras. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, y todo lo que el diablo les va a prometer es pura mentira. Son falacias. Entonces, vamos a ver este concepto. El diablo puede ser socio del ser humano y ¿acaso puede tener el sexo con el ser humano? Si vamos a estudiar la filosofía islámica, ahí vamos a ver que el diablo, primero, originalmente los jinn son seres invisibles, que si no puede ser visto por el ser humano. En un estado natural, común, corriente, no son vistos y no es posible verlos. Eso es imposible. Entonces, ya hemos sabido esto, quiere decir, el diablo no tiene el cuerpo humano y no se encarna en el cuerpo humano. No puede poseer a un ser humano, no puede entrar en tu cuerpo. Todo eso son parte clara de la teología islámica. Entonces, ¿qué significado tiene todo eso? ¿Cuál es lo que realmente existe? Primero vamos a ver qué significa tener el sexo con el diablo y para después entender qué significa tener hijo con el diablo. Porque primero es tener sexo y después tener hijo. Nosotros cuando vamos a ver a las personas que sí, nosotros en persa decimos jengir.
no podemos decirlo exorcistas, sino las personas que están en el pacto con el diablo. Sí existen personas que tienen pacto con los demonios malvados, con los yen incrédulos. Estas personas hacen todo lo posible para satisfacer a lo que es el deseo del pecado del diablo en la tierra. Cometen pecados, invitan a la gente hacia el pecado, hacen todo lo posible para satisfacer. Por ejemplo, al diablo le encanta, eso es cierto, derramamiento de sangre inocente. Es un ritual diabólico matar, y eso existía en antigüedad, que los que seguían al diablo para satisfacer al diablo sacrificaban a sus propios hijos delante de un ídolo que representaba a Dios como a diablo, Dios del diablo, así, a Satanás, y algunos lo llamaban mulaj, algo así, tenía un nombre así. Entonces, este ritual hoy en día se practica en el mundo como así, el aborto. El aborto es el mismo. Usted cuando va a estudiar lo que hacen en un aborto, cuando van a descuartizar a un feto inocente, un ser humano inocente va a ser descuartizado. Eso satisface al diablo. Entonces, no todos los que están a favor del aborto son solo egoístas, sino hay algunos que buscan ese ritual diabólico, es sacrificio de los seres humanos inocentes. ¿Me entiende? Quiere decir, cuando usted va a ver que una persona haya cometido tanto aborto, ¿por qué lo hace? ¿Dónde está esa necesidad? ¿Por qué lo quieren sacrificar a los seres humanos? Entonces, como eso hay mucho. Hay no solamente las guerras que hoy en día están pasando en el mundo son con el fines económicos o políticos. Mentira. En gran parte, cuando usted lo va a ver, lo vas a estudiar al fondo, la causa principal de la guerra generalmente va a ser que es una cosa tonta. Y a ti no te puede convencer que eso podría ser la causa de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Entonces debería ser otra cosa. ¿Qué hizo que tantos políticos en ese tiempo de repente empezaron a matar a los inocentes, empezaron la guerra? ¿Que todos son locos? No. Es que ellos están rindiendo culto al diablo, masacrando inocentes. ¿Para qué sirve armas de destrucción masiva? ¿Para qué? Supuestamente dicen para someter a los pueblos revolucionarios de la tierra, pero en realidad no. En realidad eso es otra forma de masacres para satisfacer al diablo. ¿Por qué hoy en día se está publicando, se está propagando tanto todo lo que sea la relación sexual sucia? Todo lo que es incesto, adulterio, fornicación, LGTB, cualquier relación que usted va a ver los libros sagrados, la Biblia, el Sagrado Corán y todo, dice eso es prohibido. ¿Por qué lo están propagando por todo lado? La ideología de género, el sexo con los niños, el sexo, un montonazo de cosas, sexo grupal. Todo eso usted va a ver que viene del diablo. Todos son rituales diabólicos que se están haciendo en la tierra. Entonces ya está bien claro quién está al mando. Usted va a ver cómo los framasoneres rinden culto al diablo. Entre muchas cosas así, no quiero entrar. Y solo dicen los satánicos son así. Bueno, los satánicos que, no sé, van a sacrificar a una virgen, esa cosa tontería sí existe. Pero peor que ellos son estos que en realidad están así, rindiendo culto al diablo. Y nosotros lo interpretamos de esa forma. Queridos hermanos, en realidad no existe una persona atea que lo haga. Aunque dicen somos ateos, pero en realidad le da vergüenza decir que somos creyentes en diablo. Así son, queridos hermanos. Entonces ya, la lucha en la tierra está entre dos grupos. Seguidores de Dios, Hezbollah, Hezbollah Shaitan. El Sagrado Corán lo define de esa forma. Nunca dice un grupo neutral que solo por ser ateo o incrédulo ya optan por eso. Es imposible. Una persona neutral por ser ateo, ya aunque no creyera en nada, esa persona, si preserva la conciencia pura que es de Dios y el intelecto puro, nunca cometerá tantas cosas.
Solo una persona que ama y rinde el culto al diablo lo hace. Muy bien. Entonces, ya que hemos sabido, hay personas que rinden culto al diablo, debemos preguntar a ellos, ¿cómo ellos tienen relación sexual con el diablo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ay? Relación. Porque el Sagrado Corán, en el Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aliyah 65, dice: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Mis siervos, Dios dice al diablo, mis siervos, tú no tienes dominio ninguno hacia ellos. Ningún demonio no puedes tener a ellos. Predominio, control, no lo puedes tener hacia los siervos, hacia los creyentes. Puede hacer tentaciones, pero no los puede controlar. Entonces los creyentes son libres de esto. Ya. Entonces, ¿con quién puede tener esta relación sexual el diablo? Con los seguidores del diablo, esos arrogantes. ¿Cómo ellos entonces van a tener esa satisfacción sexual? Vamos a ver si existe. Sí. Pero escúchamelo, no es lo que te parece. Tú ahora, cuando te digo que sí, el sexo con el diablo, tú piensas que el diablo aparece como una chica hermosa o como un macho violador y que decir, el cuerpo va a aparecer y tener sexo con el cuerpo. Mentira, eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se hace? Escúchalo bien. Vamos a ver, queridos hermanos. Todo lo que hace el diablo, ¿en qué estado, en qué terreno pasa la obra del diablo? Todo lo que hace el diablo es en el terreno mental, en el oído de corazón, en la imaginación. En la imaginación, escúchamelo bien. Entonces, ¿qué hace? El diablo te hace tentaciones y la persona cuando no va a tener ningún obstáculo delante del diablo, quiere decir, deja el cuaderno de su corazón y de la mente para que el diablo lo pinta. El diablo, entonces, cuando una persona sea demasiado entregada al diablo, en su imaginación le hará llegar incluso al orgasmo por imaginaciones sucias. Por imaginaciones sucias. Hay una súplica que para no ver sueño húmedo. Vamos a ver. Para no ver sueño húmedo. En esa súplica dice: Dios, protéjame que en el sueño el diablo no venga a jugar conmigo. An yatala'aba bi ash-shaytanu fil yaqdati aw manam. Dios, protéjame que el diablo no venga a jugar conmigo en cuando estoy despierto y en cuando estoy dormido. Entonces, lo más fuerte para una persona es cuando, a través de las imaginaciones sexuales, tentaciones, esa persona ya empieza a imaginar una escena obscena y a través de eso llega a orgasmo. Eso es cierto, corporalmente también llega al orgasmo. Esto es el sexo con diablo. Quiere decir, el diablo no te presenta un cuerpo material. El diablo utiliza tu imaginación y su ejército. Y ahora voy a decir qué es su ejército del diablo. Tu imaginación mental. Entonces, para esa imaginación, para hacerte que esa imaginación llegue a tu cabeza, ¿qué hace? Te hace tentaciones, es cierto, pero necesita instrumentos. Primer instrumento es que te libere del intelecto. Entonces, el primer paso es debilitar el poder intelectual que tienes. Mientras tanto, tienes el poder intelectual, ya es como un freno que no deja la libertad de la acción para el diablo. Entonces, todo lo que usted va a ver de obra del diablo es para debilitar el intelecto. El alcohol, ¿qué hace? El efecto del alcohol es que te va a liberar del intelecto. Te va a condenar a tener una vida necia. ¿Qué más? Músicas. Lo que se dice música de danza, música fuerte, que en el Islam todos son prohibidos. ¿Qué más? Las escenas obscenas. Las escenas obscenas quiere decir todo lo que te vaya a excitar, provocar sexualmente. Desnudez.
andando con otras mujeres. Quiere decir, toda la escena que es obscena, islámica, pornografía, desnudez, playa, todo lo que el Islam lo prohíbe, mirada morbosa. Y usted va a ver donde está el diablo, striptease, no sé, danza desnuda, no sé, cosa. Todo que usted va a ver que provoca el diablo, la lujuria. Eso es primer arma del diablo. ¿Qué más? Alcohol, música y también la comida que 1000 veces hemos dicho, el cerdo, sangre, carne del supermercado, todo eso te va a ensuciar el cuerpo suficiente para tener el dominio del demonio en tu vida. Entonces esa persona ya, ahí empieza el juego. Los que ya tienen muchos contactos con los demonios, quiere decir, pueden invocar al demonio, que ya en su degradación, en su degeneración han avanzado tanto que, quiere decir, van a decidir invocar, en su imaginación van a estar presente el demonio. En su imaginación sí tienen relación sexual con el demonio. Quiere decir, dentro de la imaginación incluso el demonio puede representarse de diferentes formas. De alguna forma que le vaya a satisfacer. Entonces todo lo que usted ha escuchado en la tradición o en todo lo que está, que habla de que el diablo va a ser socio en el sexo, significa aquí. Entonces esa persona en la intención, en la imaginación lo va a hacer socio. ¿Por qué tantos relatos eróticos están por todo lado de forma gratis? La pornografía de forma gratis. Todo eso te facilita y te va a pervertir tu cabeza, tu mente, y te lo hará de una forma a una persona que no vas a tener control sobre tu imaginación. Quiere decir, aquí va a convertir a como el reino del demonio y empieza a tener sexo contigo. Entonces la persona a veces necesita estímulo corporal y la masturbación también es el sexo con el demonio. Pero tu mano ahora obra en el camino del demonio. Entonces siempre una masturbación tiene la imaginación venenosa, obscena, al lado de cualquier, no sé, juguete sexual, sea la mano, sea lo que sea. Entonces ya aquí sí es el sexo con el demonio. La pornografía es el sexo con el demonio. A veces una persona en el sueño lo va a ver, que el demonio se va a representarse en la imaginación como una mujer hermosa y ya te lleva al orgasmo. Y Ahlul Bayt, las personas puras, nunca van a tener sueño húmedo. Esas imaginaciones sucias. Entonces, todo lo que se habla de sexo con el demonio sí que existe, pero el hijo del demonio, entonces, ¿qué significado tiene? Ya que hemos sabido qué significa el sexo con el demonio, el hijo del demonio significa que ese hijo que nace, los padres ya han tenido esa intención, o mejor dicho, esas imaginaciones venenosas. La mujer en el sexo o el hombre en el sexo han pensado en cosas malas o en otras personas. Todo lo que trae cosas sucia, perversa, vicio a la relación sexual. Sean hombre y mujer como esposos o sea una relación adulterio o fornicación que en total el resultado va a ser de la maldición del diablo. Entonces el hijo del diablo no significa que tú puedes llevar genes del diablo. Es imposible. Usted no puede hacer injerto de jirafa con una mosca. Jirafa con una mosca no pueden. El pato con un hipopótamo no pueden casarse. Tú como el ser humano, especie ser humano, no puedes casarte o engendrarte con el demonio o con una deidad o lo que sea, porque son de dos especies diferentes. Biológicamente no va a dar hijo, pero estamos hablando del mundo espiritual. Si esta persona va a ser un hijo del demonio en sentido de llevar la maldición, pero es que no tiene la culpa. Espérame. Cuando una persona, el hombre o la mujer, va a tener relación íntima de una forma sucia, que sea fornicación, adulterio, sodomía, todo lo que sea, o tiene esa relación con su propia esposa, pero pensando en otras mujeres, la mujer pensando en otros hombres, eso se llama la relación sucia. Esta persona sigue llevando una maldición que se llama la insatisfacción. Entonces no ama todo lo que debe amar a ese hijo. Cuando un hijo no sea amado,
le van a maltratar. Incluso ese papá que no ama a su hijo está dispuesto a permitir que su esposa aborte ese hijo. ¿Qué se llama maldición? Maldición significa que ese pobrecito no nace lo que debe nacer. Quiere decir que los padres les amen, le traten con amor. Entonces una persona, un niño recién nacido desde el comienzo de su nacimiento recibe maltratos, el odio. Bueno, la maleducación del ambiente de los padres, lo que ese pobrecito criatura pura, inocente recibe, eso se llama la maldición del diablo. Quiere decir, cuando decimos un hijo del diablo, por ejemplo, decimos hijo bastardo es un hijo del diablo, no sé, hijo de la fornicación, hijo de adulterio, ¿no? ¿Qué significado tiene? Que ese muchacho no tiene culpa. Si los padres han fornicado, ¿qué culpa lleva esa persona? Nada. Pero escúchamelo bien. ¿Por qué esa persona es como un hijo del demonio? Escúchalo bien, en la maldición. Pero la maldición no es culpa del pobrecito criatura, no. De los malvados padres que porque ya en la relación sexual no tuvieron esa satisfacción de confianza, esa satisfacción de la conciencia, entonces llevan como una semilla de odio hacia ese muchachito. Las madres solteras, madres inocentes, no sé, adolescentes, entre otros. Entonces, la mujer, cuando ya es así, trata mal a su hijo. ¿Me entiende? El hijo va a llevar un complejo de inferioridad, un complejo de maltrato que recibió del ambiente, de la sociedad, que le insultan y todo eso. La sociedad, cuando va a ver que una criatura, que no hay un hombre que va a asumir la responsabilidad económica, generalmente le van a maltratar. Y generalmente, no puedo decir en todos los casos, no. En mayoría de los casos de los hijos bastardos o hijos que no tienen padres, ¿qué pasa? La sociedad le maltrata, le oprime porque es como un huérfano. Entonces aquí está la maldición, porque la persona que recibe odio trata a los demás con odio. No recibe todo ese amor que un niño recién nacido debe recibir. Porque en la educación islámica dicen los primeros 7 años del niño, puro amor debe recibir. Es decir, no debes cuestionar, ni criticar, ni reprochar, ni pegar, ni alzar la voz a un niño hasta 7 años. Que sea pura dulzura de amor de los padres. Un regazo de amor, de misericordia del Señor. Un hijo se llama bendito, quiere decir, el hijo puede aprovechar la vida. Maldito, ¿qué significa? Que no puede aprovechar la vida. Aunque esa persona tiene libre albedrío. Esa persona con mucha dificultad, porque primero debe desarraigar el odio de su corazón. Porque la sociedad le maltrató. Ese padre infiel, ese fornicador que le dejó en el regazo de su mamá, le traiciona, entonces siempre tiene un odio hacia ese papá. Generalmente es así, no podemos decir que en todos los casos, siempre hay casos excepcionales, pero generalmente usted va a ver, los criminales son así. Bueno, hay también criminales como Faraón, que era hijo legítimo, pero estamos hablando de conceptos generales. Generalmente en una sociedad eso causa daño, generalmente, no totalmente. Entonces, lo que pasa, eso se llama Sharekhum fil Aulad. El demonio va a ser así dentro de ese hijo. No es que el demonio le va a poseer, no. Es que cuando el muchachito recibe tanta rabia de la sociedad, tanto odio, tanto reproche de lo que no ha hecho. ¿Me entiende? El pobrecito, esa criatura, le maltratan por culpa de ese papá. La mamá va a odiar al niño, dice, te odio por ese hombre maldito que te lo dejó a mí y me hizo esto, no lo voy a perdonar. ¿Qué culpa tiene el muchachito? Es que la mujer que no tiene ese corazón misericordioso con el Señor, con la fe, con clemencia, ahora le cuesta amar a su hijo. Porque piensa que es representante de ese hombre traidor, de ese hombre adúltero, de ese hombre fornicador, que la abandonó y que ya fue con otra mujer. Entonces, esto causa odio que es instrumento del diablo en la tierra. Entonces, ese muchacho se cría mal, entonces, como ustedes dicen, malcriado.
Una persona que recibe el odio, transmite el odio. Lo que cosechas es lo que sembras. Sembra maldición, cosecha el odio. Así es que en la sociedad usted va a ver tanta violencia, está en la sociedad. Mucha gente que hace asaltos, atracos, y usted va a preguntar por los padres, va a saber que sus padres son padres que han tenido socio del diablo en los hijos. Un padre borracho, hemos dicho, un padre borracho, un padre pornográfico, un padre porné, no sé cómo lo llaman, la persona adicta a la pornografía. Entonces, esos padres malvados, esto es Shara con Felamboad. Eso es que el diablo ha puesto el pene cuando ya estaba teniendo sexo. ¿Qué significa ha puesto el diablo el pene? No es que el diablo tiene un pene y lo pone, no. Es que el diablo puso su maldad en esa criatura. Y la criatura no tiene culpa, quiere decir, en esa educación de la criatura, en el transcurso de la vida de ese pobrecito muchacho. Entonces ya está bien claro qué significado tiene tener sexo con el diablo, qué significado tiene el hijo del diablo y cómo nosotros podemos luchar con todo eso. Ya está bien claro. Primero, vamos a enseñar a todo el mundo qué significado todo eso. Todo lo que es falso y errado hay que desarraigarlo. El diablo no tiene cuerpo, no hay sexo corporal con el diablo, no hay hijo corporal del diablo, no existe. Todo eso es falso, mentira. En segundo lugar, vamos a enseñar a la gente, si quieren tener sexo, que eso debe ser dentro de matrimonio. Matrimonio significa el compromiso de dos creyentes que por amor de Dios dicen, vamos a amar a nuestra criatura. Eso se llama matrimonio. ¿Matrimonio qué significa? El papá dice, yo voy a asumir la responsabilidad de la criatura. Eso se llama matrimonio, no más. El matrimonio es un compromiso que tiene esto. Pero es legal, eso es religioso, es un compromiso, un pacto con Dios primero y después con tu pareja. Y la mujer dice lo mismo, voy a asumir la responsabilidad de esa criatura, me importa su educación, me importa que pobrecito tenga un papá responsable, por eso no fornica, no comete adulterio. Entonces esto va a formar buenas familias, núcleo familiar, proteger núcleo familiar y todo lo que es de la obra del diablo. ¿Cuáles son? Pornografía, no sé, novelas eróticas, desnudez en la calle, todo que hemos dicho obra del diablo hay que eliminarlo de nuestra sociedad. Hay que hablar a la gente, informar a la gente. La gente en gran parte son ignorantes, no saben que han sido empleados del demonio en la tierra y están recibiendo la maldición y dicen, ay, ¿por qué tanta violencia? Estamos viviendo en un tiempo muy mal. No. El tiempo es perfecto, la tierra de Dios es perfecta, la creación de Dios es perfecta. Nuestras obras han facilitado presencia del diablo aquí en la tierra. Hicieron una generación del demonio. Entonces ya, y en el último, cuando vamos a ver que estos huérfanos, hijos de podemos decir, una madre soltera, una niña pobre así, le apoyemos a los huérfanos. Yo los titulo huérfanos. Hijos de madres solteras, hijos de madres adolescentes. Primero luchemos en contra del aborto, que es lo peor, porque es un ritual que fortalece a la presencia del diablo, porque la sangre es vengadora. La sangre de un niño inocente es vengadora. No piensa que haces aborto y Dios te deja en paz. Esa sangre siempre persigue a la mujer que hizo el aborto. No le deja en paz hasta llevarlo al infierno, porque es un asesinato de una persona inocente. Entonces ya luchémonos en contra del aborto y al final apoyando a esos familiares, apoyando y enseñando a estas mujeres, madres solteras, que deben ser amables, que cosechen, que sembren el amor. Lo que falta a esos hijos pobrecitos, que son estas criaturas divinas, para que no sean obra del diablo, para que no sean hijos del diablo en el futuro. Inshallah, que Dios le bendiga a todos y que Dios libere la sociedad de la obra del diablo, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.